hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección número 6, Los dos testigos. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección y déjanos tu comentario. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido. La Iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa William Tyndale fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió, el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que, en una ocasión, el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Esta semana exploramos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París, y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 12 al 17. Los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Lee Apocalipsis 11, 3 al 6. Enumera 5 rasgos identificadores de los dos testigos que encuentres en este pasaje. Los dos testigos profetizan por 2260 días, se visten de cilicio, son 2 olivos y 2 candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas del mar para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Estos dos testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel, y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Ver Santiago 5:17. Entonces oró a Dios, y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograran acabar con la sequía. Primer libro de Reyes 17 y 18. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Éxodo 7. La mención de los 2 olivos y los 2 candeleros, Apocalipsis 11:4, nos lleva a la visión de Zacarías 4. En ella, los olivos producen el aceite que alimenta a un candelabro de 7 brazos para que siga ardiendo y dando luz, Zacarías 4:1 al 3 y 12. Nos recuerda lo que escribió el salmista, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmo 119.105. El aceite representa al Espíritu Santo, Zacarías 4:2 y 6. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. En Juan 5:39, Jesús declara que las Escrituras del Antiguo Testamento testifican, dan testimonio, de Él. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo, Mateo 24:14, y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, será la base de ese testimonio. Una palabra de la misma raíz, martis, que las palabras para testigo utilizadas en estos 2 versículos aparece en Apocalipsis 11:3. Los olivos son los 2 ungidos que, junto al candelabro, representan la palabra del Señor, Zacarías 4:6 y 14. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usando a Moisés y a Elías como símbolos, Apocalipsis 11 dice de estos 2 testigos. 1. Están vestidos de cilicio. La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos. El emperador Diocleciano dictaminó que los cristianos debían renunciar a su libro sagrado. Algunos cristianos que tenían manuscritos bíblicos los entregaron para que fueran quemados y profanados públicamente. Sin embargo, otros prefirieron morir por su fe. 2. Están en pie delante de Dios. Dios no permitió que su palabra desapareciese. 3. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos.
El mensaje bíblico devora a sus enemigos por haber dicho esto: yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre quienes la rechazan. 4. Cierran el cielo para que no llueva. El que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo, el aceite. 5. Convierten agua en sangre y provocan plagas. Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media. Muchos cristianos de hoy tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante e innecesario porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de malo esa actitud? Períodos proféticos. ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio los dos testigos? Compara Apocalipsis 11:3 con 12:5, 6, 14 y 15, y Daniel 7:25. ¿Qué similitudes ves en estos períodos proféticos? Los 2260 días, los 42 meses y tiempos, medio tiempo, se refieren al mismo período profético. El capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial, y de aquellos que adoran ante el altar del incienso, Apocalipsis 11:1. El atrio del santuario celestial es la tierra, donde los gentiles, incrédulos, pisotean la ciudad santa. El pueblo de Dios durante 42 meses. En ese tiempo, la palabra de Dios estaría vestida de cilicio, grandes penalidades. 42 meses por 30 días, es igual a 1260 días. En profecía, 1260 años. Desde el año 538, la Iglesia romana comenzó paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios, hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia, y condenar a muerte a aquellos que la tuvieran, la leyeran, o viviesen según sus doctrinas. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades, humanas, en su lugar. Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios, lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal, desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, cuando la Iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio. La Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, se vistió de cilicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando, la Biblia seguía hablando. Aún en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos. Pero, en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley, y una multitud de otros reformadores, fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios? El cambio del día del reposo, el sábado bíblico por el domingo pagano. Que el obispo de Roma es cabeza de la Iglesia. Que la Iglesia y los santos pueden mediar por las personas y ofrecerles méritos. Que María, la Madre de Jesús, nació con una naturaleza sin pecado. Que María es mediadora. Que la salvación es por obras, como la penitencia y las indulgencias. Que el alma es inmortal, el infierno es eterno y el purgatorio existe. Que los infantes pueden ser bautizados. Que los sacramentos imparten salvación. Que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa, transustanciación. Que los cristianos pueden y de hecho, deben venerar y adorar imágenes y estatuas, algo que va en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios, etc. Los dos testigos son asesinados. ¿Cómo murieron? Lee Apocalipsis 11:7 al 9. Teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, ¿qué predicen estos versículos que le sucedería a los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Apocalipsis dice que cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. Y las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. En 538 después de Cristo, con el imperio romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo período de dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta 1798 después de Cristo. El general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió.
Esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana, los 1260 días, o años, como se describe en Daniel y Apocalipsis. ¿Qué poder surgió al final de los 1260 años, es decir, alrededor del año 1798? La bestia que ascendió del abismo, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras. Inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar al denominado Gobierno del Terror, 1793-1794, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno: Satanás y sus demonios. A este gobierno se le denomina de tres maneras, Apocalipsis 11:8. Sodoma. La revolución inició un periodo de gran inmoralidad. Representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Egipto. Gobierno ateo. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero, ver Éxodo 5:2. El faraón declaraba jactanciosamente: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Donde Jesús fue crucificado, se rechazó el sacrificio de Jesús. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este período se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797. Los dos testigos resucitan. Cuando resucitaron y subieron al cielo, lee Apocalipsis 11:11. ¿Qué predice este texto sobre la palabra de Dios? Apocalipsis 11:11 dice que después de 3 días y medio entró en ellos, los dos testigos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. El 26 de noviembre de 1793, París emitió un decreto aboliendo la religión. Dicho decreto fue anulado el 17 de junio de 1797. Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión, y de haber acallado la voz de la Biblia, Apocalipsis 11:9 al 10. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. En lugar de quedar callada o destruida, la Biblia se alzó con más fuerza que antes. Las misiones protestantes llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, Apocalipsis 11:11. William Wilberforce creó en 1804 la primera sociedad bíblica, para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia existentes se multiplicaron por miles, hasta llegar a ser el primer libro en ventas del mundo. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: «Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla». Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera, y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos de ser destruida estuvo que, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir 100.000 copias del libro de Dios. Actualmente, la distribución de la palabra de Dios es imparable. Ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie ya puede destruirla, Apocalipsis 11:12. La verdad triunfante. ¿Qué ocurrió después? A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso.
El Evangelio se predicará a toda nación y tribu, lengua y pueblo, Apocalipsis 14:6. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal, y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás, mediante la Revolución Francesa, de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios, pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad ahora. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso. El mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa. Reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 332. Lee Apocalipsis 11:19. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró el cielo por dentro? El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo, la gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto, y dentro del arca estaba la ley de Dios. Una transcripción del carácter de Dios. El conflicto sobre el amor y la justicia de Dios queda zanjado para siempre. La ley de Dios es la base, o norma, del juicio, Santiago 2:12. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin, ver Apocalipsis 12:17 y 14:12. Apocalipsis 11:15 al 19 es un apremiante llamado del fin de los tiempos, a la luz del juicio eterno de Dios, a vivir una vida consagrada y piadosa. Es el llamado final del cielo a que sirvamos a Jesús y aceptemos la vida eterna. Dios te bendiga.